Hola a todas y a todos. Bueno, seguimos con esta quinta sesión del Simposio Electrónico del Observatorio de la Política China. Y en esta ocasión vamos a dar inicio a esta sesión que se ha titulado China y su vínculo con América Latina. Como lo comentábamos en un principio, tenemos un ajuste en la mesa en la cual, pues bueno, contamos con una participación muy importante para este simposio, a quien, pues bueno, me voy a permitir introducir, quien es en este caso Fernando Reyes Mata, de quien voy a leer una breve introducción sobre él. Fernando Reyes Mata es diplomático y periodista, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello en Chile, embajador de la República Popular China del 2006 al 2010, asesor internacional del presidente Ricardo Lagos en 2000 a 2006, embajador en Nueva Zelanda de 1997 a 2000, director de Información y Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1994 a 1996, consejero de prensa de la Misión de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York en 1991 a 1994, director de la revista Diplomacia 2014 a 2019, de la Academia Diplomática de Chile y coordinador del proyecto CELAC China del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina, el RIAL, del 2018 al 2020. Ha sido autor de varios trabajos académicos propios y en colaboración en libros de revistas, columnista frecuente sobre asuntos internacionales y cuenta con algunos libros como China, Innovación y Tradición, China, América Latina, Cómo ir allá del 2020 y Chile y China 40 años, trae que el futuro. Por favor, recibamos con mucho gusto a Fernando Reyes Mata, quien estará eh, compartiéndonos este tema que es la modernización, el nuevo concepto vertebral de la proyección política de China. Fernando, queda contigo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Espero que me estén escuchando bien. ¿Sí? Perfecto, Bueno, perfecto. sí, el concepto de modernización, yo digo que se ha convertido en un concepto vertebral en la proyección política de China, sobre todo a partir del último Congreso del Partido Comunista en octubre de 1900, en el 2022. Y lo digo porque si ustedes analizan los distintos discursos que a partir de entonces la narrativa política china, encontramos el concepto modernización cruzando las diversas intervenciones de sus máximas autoridades, del propio Xi Jinping, también al anterior ministro de Relaciones Exteriores, que tuvo solo un periodo corto en el cargo, como también Wang Yi, el actual ministro de Relaciones, o también el encargado pues, de la conducción desde el Partido Comunista de las relaciones internacionales de aquel país. En consecuencia, se trata de un concepto que tiene características sobre las cuales podemos porque de China, la relación con la modernización que la tecnología digital y otros rubros de estas características, los desafíos del cambio climático le imponen, sino que también tiene que ver con la perspectiva de un proyecto político mayor. Y creo que eso es la clave sobre lo cual tenemos que poner atención en particular. Este camino chino fue preanunciado sobre la base de dos ejes. Uno, el de la tradición y la creatividad china, y el otro, el de ofrecer una alternativa válida no solo para China, sino también para otras experiencias de avances en el resto del globo. Y aquí entonces una frase precisa que cabe considerar, comillas. La modernización china, basada en la exploración de generaciones de chinos y única en el contexto del país, presenta un camino correcto para realizar el sueño chino. También ofrece a la humanidad una nueva opción para alcanzar la modernización. Si la pregunta es, ¿pueden modernizarse los chinos? Señala un analista del país.
La respuesta es evidente para todos, dice. La segunda economía más grande del mundo ha logrado en unas décadas lo que Occidente logró en siglos. Esta era una nota que difundió Xinhua precisamente a partir del último congreso. El profesor Wang Yiwei, en un artículo explicativo sobre el concepto en marzo del año pasado, señalaba que existían tres identidades para China para emprender esta tarea: ser un país en desarrollo, ser una civilización antigua y ser un país socialista. Para atender las necesidades de estas tres identidades, se señalan varios pilares y los señalo de inmediato. Uno, la modernización china exige un avance material y cultural ético. Esto significa que las familias se volverán no solo materialmente prósperas, sino también cultural e intelectualmente enriquecidas con un alto estándar moral. También dice, la modernización china valora la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Y esto conlleva toda la relación, desde luego, con la frase que en China el desarrollo tiene que tener la máxima de que el verde es oro. Y el tercer eje o tercer pilar, diríamos, la modernización china tiene que ver con el desarrollo pacífico. Este rasgo también tiene su origen en la tradición. A lo largo de su historia, China fue una civilización agrícola y en consecuencia ha enfatizado la autosuficiencia frente a la expansión en el extranjero. Dicho en esos términos, lo que tenemos al frente es que la modernización china también debe satisfacer las necesidades de una gran población mediante la promoción de la prosperidad común para todos. China tiene aproximadamente el mismo tamaño que los Estados Unidos, pero tiene la mitad de la tierra cultivable y 4 veces la población. En consecuencia, la modernización china es la modernización para todos, dicen ellos, dando prosperidad a la equidad y la justicia. Tal afirmación ya marca un concepto sobre el cual se viene trabajando en los artículos del Centro de Estudios Internacionales por Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales de China. Lo que quiero remarcar en los minutos que tenemos, ustedes tienen un texto disponible en todo su alcance, es que el presidente Xi Jinping, en uno de sus textos publicados en la mitad del año pasado, en 2023, ahí señala un propósito político muy especial. Y aquí lo cito. Dijo, lograr la modernización de la prosperidad común para todo el pueblo, esta es la característica esencial de la modernización china y el signo distintivo que la diferencia de la modernización occidental. El mayor inconveniente de la modernización occidental es que ésta centrada en el capital y no en las personas, y la búsqueda de la maximización de los intereses del capital, en lugar de servir a los intereses de la inmensa mayoría del pueblo, y ello, dice Xi Jinping, ha provocado una gran brecha entre ricos y pobres y una gran polarización. Al mismo tiempo que promovemos un desarrollo de alta calidad y hacemos más grande el pastel, dice, debemos repartirlo aún más, centrarnos en resolver los problemas de subsistencia como el empleo, la distribución, la educación, la sanidad, la vivienda, la vejez, el cuidado de los niños. Y después, al hablar en la escuela de cuadro y haciendo un análisis de teoría política, Xi Jinping señaló: el proceso de modernización de un país requiere seguir la norma general de la modernización, pero que debe ajustarse a sus realidades, aquello del socialismo con características chinas, está aquí presente, ¿no es cierto? Dice, debe ajustarse a sus realidades y estar caracterizado por rasgos únicos de su contexto. La modernización china, sigo con Xi Jinping, la modernización china se caracteriza por 5 aspectos que son únicos del contexto chino. Se trata de la modernización
de una enorme población, de la prosperidad común para todos, del avance material y cultural ético, de la armonía entre la humanidad y la naturaleza y del desarrollo pacífico. Ahí están los 5 conceptos de alcance político que se ha planteado esto. En consecuencia, la modernización china es la opción natural originada en la trayectoria del desarrollo de China en los últimos 100 años. Esto lo dijo Xi Jinping en una de sus intervenciones cuando todavía estaba a cargo de las relaciones exteriores de China. Aquello lo dijo en abril del 2023 en el foro Landing. Y es una cita que, más allá que él haya dejado el cargo, en tanto era autoridad en su momento, clarificó para el resto del mundo lo que quería decir China al plantearse este concepto como elemento principal. La modernización china, dijo Xi Jinping, ha sido un recorrido de penurias y perseverancia, de angustias y gloria, pero por encima de todo ha pasado China de ser un país pobre y atrasado a la segunda economía del mundo. El segundo elemento que marcó Chingán fue la modernización china es el requisito natural para avanzar integralmente en la gran revitalización de la nación china. A partir del 18º Congreso Nacional, bajo el liderazgo del Comité Central, la construcción de la modernización china ha apretado el botón de aceleración y hemos dado continuidad en los avances del desarrollo económico y la estabilidad social. Creo que es importante remarcar, en consecuencia, que hay un análisis donde se dice la modernización china también es el resultado natural de las leyes científicas que rigen el desarrollo humano. Es la causa común de toda la humanidad, señalaba Chingan, y en consecuencia, si Karl Marx lo planteó hace 140 años, dijo él, Chingan, ya se plantea la posibilidad de cruzar del capitalismo hacia un desarrollo con una base teórica de modernización distinto al occidental. La pregunta en consecuencia con la insistencia en que es una modernización distinta nos lleva, me parece, a que nosotros como grupo académico tenemos que poner atención en ver hasta dónde esta distinción de China en una modernización distinta va cumpliendo sus pasos. Aquí yo he rescatado que a mediados del año 21 el profesor Anthony Saig, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Harvard, dijo, lo interesante es que pese a que tanto el sistema soviético como el chino adoptaron la forma de partido leninista como principal vehículo político, en la URSS eso condujo a la atrofia y la esclerosis, mientras en China sigue siendo una organización adaptable y flexible. Hasta ahí la cita. Esa flexibilidad está determinada por contenido de los planes quinquenales, señalo yo, que junto con asumir logros y errores van afinando el sentido de las metas en función de la inserción del país en el mundo y de su aporte a la economía global. La narrativa política china articula ahora lo que puede ser su modernización con un plan de transformaciones en las relaciones internacionales. No creen en el desacoplamiento, sino en la marcha en común. Dicen en uno de sus pronunciamientos, cito, la modernización no debe ser una para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, ni una al servicio de un pequeño número de países o personas. La prosperidad común de todos los pueblos del mundo necesita el desarrollo compartido de todos los países. Bueno, esta es la misma enunciado que se ha sustentado ya de varios años más, el concepto de la franja y la ruta y de la iniciativa del desarrollo global. Pero creo que es 3 minutos, interesante Fernando. cómo Tres lo minutos. trasladan, cómo lo trasladan a las condiciones actuales. Naturalmente que sabemos que en este momento China tiene problemas complejos en relación con su situación económica, las dificultades existen, análisis reciente lo plantean, el Fondo Monetario Internacional en un análisis dijo hace poco, histórica y analíticamente las bases del crecimiento de China parecen ser frágiles. Incluso si no se produce una crisis, los desfavorables factores, los
Factores demográficos, los altos niveles de deuda y el ineficiente sistema financiero podrían frenar el crecimiento de China. Pero, dice el Fondo Monetario, si el gobierno mueve bien sus fichas, también es posible presagiar un futuro más favorable para la economía china con un crecimiento moderado que es más sostenible desde una perspectiva económica, social y ambiental. En resumen, yo creo que lo que importa en este momento es que la economía inició el 2024 con complejidades fuertes, pero frente a ello está respondiendo China desde la lógica mayor con que siempre han logrado superar momentos muy complejos y críticos. Recordemos, y con esto voy cerrando, los objetivos en medio de las dificultades son claros. En el último informe al Congreso se ha dicho, debemos seguir centrando el desarrollo económico en la economía real, promover firmemente la nueva industrialización, acelerar la construcción de un país manufacturero fuerte, con una calidad potente, de una nueva red potente y una China digital fuerte y crean en consecuencia un clúster industrial digital con competitividad internacional. En el mundo actual, la ciencia y la tecnología son la primera fuerza productiva y la primera fuerza competitiva. Yo creo que esa es la clave por la cual quiere caminar China en lo que llaman la modernización. Pero retorno al concepto inicial. China dice que su proyecto de modernización no seguirá las pautas de la modernización occidental, sino un camino propio. En consecuencia, nuestra obligación, nuestro deber académico, analítico, a mi juicio, es justamente seguir los pasos de qué manera esa modernización con características chinas logra sus objetivos y qué luces va entregando. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, vamos a dar paso a nuestra segunda ponente. Les recuerdo a todos las y los participantes que tenemos el chat habilitado para que puedan ustedes ir dejando preguntas hacia nuestros panelistas. Entonces, bueno, me voy a permitir ahora introducir a nuestra segunda ponente, quien es Priscila Magaña Huerta. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Relaciones Internacionales por el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales y maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en en China por el Colegio de México. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora de asignatura en el subsistema de cultura de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Desde 2019 colabora como analista en temas sobre China en el programa Primer Movimiento de Radio UNAM. Sus principales áreas de investigación son la cultura como factor de análisis de las relaciones internacionales y el poder suave. El tema de su investigación doctoral es el poder suave de China, cuya aportación a la literatura fue la construcción de un enfoque de análisis alternativo a la teoría de Joseph Nye, el cual le valió mención honorífica. Es integrante de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y recientemente se integra a la red Iberoamericana de Sinología del Observatorio de Política China. Bienvenida, Priscila. Muchísimas gracias a todas y a todos. Es un placer estar en el simposio del Observatorio de la Política China y el día de hoy me voy a permitir compartirles esta presentación relacionada a las percepciones y la imagen en las relaciones de China con México. ¿Me podrían dar el host? Ok, no, el host no, pero ya puedo proyectar. Excelente. Entonces, voy a compartir con ustedes esta presentación. Bueno, el día de hoy, este es el nombre de mi presentación, el papel de las percepciones y la imagen en las relaciones de China, México, Estados Unidos, y por razones de tiempo omitiré la parte de Canadá por una simple razón. Canadá forma parte del sistema de alianzas de Estados Unidos. México no lo es. Cuando nosotros
Desde este enfoque constructivista de las relaciones internacionales, integramos a las percepciones y a la imagen como una variable explicativa para analizar si es que en algún momento México podría o no integrarse o qué postura podría tener frente a un posible conflicto bélico entre Estados Unidos y China. Es importante considerar este proceso de elementos inmateriales. Vamos a hablar el día de hoy de la identidad, la socialización, las percepciones, la imagen y la toma de decisiones en un orden en el que una es consecuente de la otra. Es importante advertir que las percepciones se dan en este proceso cognitivo entre la audiencia y el actor que se comunica con ella, y a través de un proceso de interacción, de socialización, se generan emociones que son racionalizadas y se convierten en sentimientos, y estos son la clave, la materia prima para que se forje una imagen del otro. Esto en las relaciones internacionales es importante, puesto que forma parte del cúmulo de elementos que los tomadores de decisiones consideran al momento de definir un comportamiento en materia de política exterior. Luego, entonces, lo que percibimos, sentimos, importa al momento de tomar una decisión. En específico, voy a hablar de la identidad de México, China y la relación de México con China a través de una interrelación de México con Estados Unidos. Luego, entonces, la identidad que cada uno de estos países forje a través de sus experiencias a lo largo de la historia es importante. Luego, entonces, hablemos de colonialismo y procesos de independencia. Y esto implica que Estados Unidos tiene una identidad de potencia hegemónica. Por el contrario, México ha sido un país colonizado, y luego entonces tiene una aproximación distinta a las relaciones internacionales. En el caso de China, nosotros sabemos, como lo ha dicho Fernando, tiene una identidad de civilización antigua, de país en desarrollo y un país socialista. Luego, entonces hay una imbricación entre este poder o identidad civilizatoria, también hegemónica en un carácter distinto al que nosotros consideramos en la ciencia política occidental, pero bueno, es importante advertirlo. Luego, entonces, también, aunque si bien nosotros en esta ponencia nos vamos a abocar a los procesos de interacción entre actores gubernamentales, es importante advertir que en toda esta dinámica importan los procesos de interacción entre la sociedad civil y las audiencias internacionales no gubernamentales, esto en un contexto de globalización. Y si nos remitimos hacia aquel momento uno de una interacción eh, entre actores no políticos y políticos entre México, China y Estados Unidos, pues nos podremos remontar incluso hasta una globalización temprana. En esta ecuación también es importante considerar el interés nacional. Luego, entonces, todos estos elementos están correlacionados en esta plantilla que, a manera de proyección visual que represente estos elementos, pues va a generar. Es importante advertir que en este proceso de socialización, los elementos que mencioné pues van a servir para poder explicar, en un primer momento interpretar y en un segundo momento explicar por qué los diferentes países tienen o han construido una imagen del otro, sea negativa o positiva. Vamos a ver más adelante las tipologías de imágenes. Luego, entonces, todos estos elementos con un enfoque sociológico, los vamos a considerar como si fueran parte de una caja de herramientas. Entonces, estos elementos, como si fueran herramientas, son utilizadas por los tomadores de decisiones al momento de tener este proceso cognitivo de elegir qué comportamiento deben tener, tomando en consideración todos estos elementos, pero sobre todo el interés nacional y los objetivos de política exterior.
Esta es una lámina de la socialización en la relación de México con China y Estados Unidos y nos sirve para poder ejemplificar cómo estos patrones de construcción de una imagen en México sobre China han ido variando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la socialización y ubicar aquellos elementos, conductas que han determinado la imagen del otro es determinante. Yo planteo que en la primera década de este siglo, la identidad de China en México fue vista como la de un competidor. En la década de 2017, perdón, de 2010 a 2020, la deconstrucción de la imagen negativa de China en México es una realidad. De un competidor, China se ha establecido también como un amigo, como un socio e incluso, esto es muy importante, como un aliado. Vamos a echarle un vistazo a algunos de los elementos claves en este espacio temporal. Nosotros recordamos 2001, puesto que sucedió uno de los eventos terroristas más trágicos y con mayor impacto en las relaciones internacionales, que fue el 11S. Sin embargo, en 2001, China entra a la Organización Mundial del Comercio y siendo México el último país en firmar. Entrar a la OMC le permitió a China poder todavía magnificar esta tendencia positiva de crecimiento económico que había tenido desde la década de 1990. Entonces, en esta década crece su exponencia económica internacional, comercial también, pero también la imagen en el mundo con este instrumento de poder suave que fueron los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en la relación con México, 2009 va a representar un conflicto. En México surge el brote de H1N1 y hay un conflicto entre China y México en razón de acciones que fueron percibidas por el gobierno mexicano como discriminatorias por parte del gobierno de Beijing hacia connacionales en territorio chino. Entonces digamos, una fuerte discrepancia diplomática de percepciones cuando, pues, se fundan los BRICS. Luego, entonces, es importante advertir que en esta década en México gobierna el Partido Acción Nacional, un partido que está fuertemente alineado a las empresas. Luego, entonces, este periodo fue el del que mayor litigios en la Organización Mundial de Comercio México estableció contra China. Igualmente, la cuestión de la visita del Dalai Lama fue una chispa que, pues bueno, magnificó las tensiones que había entre las dos partes. En esta década tenemos en 2013 el cambio de gobierno en México y también tenemos en esta década cambios de gobierno importantes en Estados Unidos y México. Trump llega al poder. Andrés Manuel López Obrador lo hace un año después y vemos que hay diferentes elementos de diplomacia corporativa, de industrias culturales expansivas de China en América Latina como TikTok y algunos productos culturales en específico cinematográficos que permiten que haya una relación alterna, una relación de socialización alterna de la cultura china, China lo chino, con las audiencias internacionales. Es importante advertir que un punto de lanza para cambiar la percepción de China en México fue la pandemia de la COVID-19 y la cooperación que hubo entre México y China. Es muy importante resaltar el puente aéreo México-China y en este sentido consideramos pues, que México fue el primer país en el mundo en aprobar una vacuna china para uso de emergencia. También esto incidió en que México fuera de los primeros 10 países en el mundo en iniciar el programa de vacunación y en América Latina fue el primer país en tener una vacuna. En lo que va de esta década, nosotros podemos ver cómo diversas corporaciones chinas como Shein, BID, están llegando a nuestro país y esto está incentivando una mayor socialización, interacción
con China, los productos chinos, su economía, estos elementos de tecnología que son los que son admirados por los mexicanos. Entonces, de esta imagen de, digamos, competidor que teníamos en algún momento, hemos girado a la de amigo, socio e incluso aliado. Se me pasaba que advertir. En su momento, en 2013, el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, al momento de firmar la Asociación Estratégica Integral, mencionó que China era un aliado. Esto, en mi investigación, esta aseveración de que China es un aliado, solamente lo he vuelto a encontrar en un documento que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a raíz precisamente del informe de su participación en la COVID-19, y a China se le considera nuevamente como un aliado. Aquí solamente ya tengo un minuto para terminar, pero quiero... 3 minutitos, Priscila, 3. 3 minutos. Ah, ok, perfecto. Entonces, solamente quiero exponenciar cómo, además de todas estas acciones, de la interacción directa e indirecta entre China y México, juega un papel importante Trump y Estados Unidos. Si nosotros vemos, como lo vamos a ver más adelante, las percepciones que han sido cuantificadas por empresas como el Pew Research Center, México es uno de los países en donde hay una mayor percepción positiva de China. Y esto se magnificó precisamente con el discurso antichino de Donald Trump. El discurso antichino y anti-mexicano de Donald Trump. Entonces, esto fue una punta de lanza. Y mi pregunta es, en todo este proceso de deconstrucción de la imagen negativa de China en México, ¿qué pasará si Donald Trump vuelve a llegar al poder? Mi hipótesis es que esto incidirá en un aumento de la percepción positiva de China en el país, y esto es importante si consideramos mi pregunta inicial. ¿Qué haría México? ¿Cuál sería el comportamiento en el caso de un conflicto bélico entre Estados Unidos y China, que es este evento que nosotros los internacionalistas pues preveemos entender, explicar y en algún momento hacer análisis prospectivo? Entonces, toda esta, digamos, interrelación de las tipologías de imagen que en México se tienen de China es interesante porque son dinámicas, pero tienen una estabilidad en el patrón de construcción. Luego, entonces, mi pregunta es, ¿qué tan independiente es de Estados Unidos el interés nacional de México en relación a su interacción con China? ¿Cuál han sido estos eventos históricos que han redefinido la relación de México con China en lo que va del siglo XXI? Esta es la pregunta que yo planteaba al momento y planteo al momento de analizar los eventos que ya explicamos en esta dinámica de la socialización, pero pues que seguramente se van a modificarse si nosotros también planteamos lo mismo respecto a la audiencia no gubernamental. Esperamos en abril la conferencia de líderes de América del Norte para ver cuál es la posición que va a tomar el presidente Andrés Manuel López Obrador, si es que asiste, a esta cuestión, y veremos si se mantiene este patrón de competidor que, como hemos visto, también oscila a considerar a China como un país socio, amigo y aliado. ¿Por qué es importante advertir este papel de México, las percepciones en su relación con China y Estados Unidos? Por esta cuestión. La revitalización de la región de América del Norte a la que pertenece México, Canadá y Estados Unidos, ya me dice el teléfono que ya terminé, pues es importante para ver la cuestión de hacia dónde girará la economía internacional en los siguientes años. Se prevé que gire hacia Asia Pacífico, y pues bueno, ha sido un placer por mí, pero el verdugo del tiempo ha llegado, así que pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Priscila, por esta tan interesante presentación, digamos, desde otra óptica metodológica, el hecho de la relación México-China, que a veces México, yo creo que a diferencia de todo lo que es América Latina, siempre se ha percibido desde otra perspectiva, y creo que esto es un aporte muy interesante. Muchísimas gracias, Priscila. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente ponente.
quien es Danilo Augusto da Silva Horta. Me voy a permitir leer su síntesis. Él es estudiante de maestría en Ciencia Política del programa de posgrado en Ciencia Política de la Universidad Estadual de Campiñas y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Uberlândia. Desarrolla investigaciones sobre temas relacionados con el desarrollo económico de China y la política exterior china del siglo XXI. Esta tarde, para quienes están en Europa, nos presenta este tema que es un análisis comparativo entre las relaciones comerciales y financieras sino-brasileñas y las relaciones comerciales y financieras de Estados Unidos y Brasil. Adelante, Danilo. Certo. Né, vocês estão vendo a tela? Tá tudo certinho? Com a apresentação? Certo, tá bom. Né, então, aqui é boa tarde no Brasil, não sei aí que horário é para vocês, mas é isso. Né, bom, eu queria primeiro me desculpar por não fazer a apresentação em espanhol, porque meu espanhol é muito ruim, então prefiro falar em português. Espero que não atrapalhe minha apresentação. Mas então é isso, vou falar do meu trabalho agora. Bom, basicamente no meu trabalho eu tento fazer uma comparação ou analisar as diferenças entre as relações comerciais dos Estados Unidos e da China, dos Estados Unidos e do Brasil, com as relações comerciais da China e do Brasil, para que a gente também compreenda o papel do Brasil no mundo em transformação em última instância. Então, meu trabalho, ele começa falando basicamente de como a ascensão da China, causada pelo seu processo de desenvolvimento econômico, que em última instância ele se processa muito em conta a partir das reformas promovidas pelo Deng Xiaoping em 78 e tem nos seus motores de desenvolvimento ali a industrialização, a urbanização, as exportações e investimento ligado também a esses dois processos, industrialização e ao processo de urbanização. Devido ao seu processo de desenvolvimento, a China ela ascende no sistema internacional e também se torna uma das principais economias do mundo ao longo do final do século XX, em especial no século XXI. Fato esse que impõe sérias transformações em relações ao mundo produtivo, ao mundo econômico, da economia global, mas também ao que a gente denomina de sistema internacional, ali falando das relações internacionais. Então, é interessante notar que o processo de desenvolvimento da China ele vai ter reflexos tanto sistêmicos quanto também vai ter reflexos sobre a relação da China com outros atores internacionais, como é o caso da economia brasileira. Então, o início do meu trabalho, basicamente, é tentando mostrar como a China ela vai se aproximando dos Estados Unidos e vai também impondo uma série de competições em relação à economia norte-americana. Mas é interessante ressaltar que também, muito além da competição geopolítica, geoestratégica e econômica, a gente tem várias relações de complementariedade entre a economia chinesa e norte-americana. Fato esse que faz que a gente tenha acho que uma situação peculiar no sistema internacional que muito dificilmente vai ser reproduzida, ou pelo menos eu acho que não teve nada parecido na economia mundial, no sistema internacional, do que a gente tem na atualidade. Isso aqui, basicamente, é esse primeiro gráfico que eu trouxe aqui, é o gráfico do PIB, né? Então, do produto entre Estados Unidos e China, para perceber que há uma aproximação muito grande entre os dois países. E, em especial, a gente também está falando ali de um desenvolvimento muito rápido, muito grande, muito, muito potente da China, que ao longo do tempo se aproxima muito dos Estados Unidos, e até em termos de paridade de poder de compra, a gente pode falar que a China já passou os Estados Unidos como a principal economia do mundo, né? Então, aqui a participação dos dois países no PIB global. Então, os Estados Unidos ainda mantendo uma liderança, mas essa liderança diminuindo com o tempo, especialmente a partir do século XXI. E aqui também é um outro elemento importante para que a gente pense a inserção dos dois países no sistema internacional ou na economia mundial, que é basicamente a exportação líquida de ED, ou seja, quanto de investimento eles realizam no exterior. E a gente percebe nesse gráfico e também em outros indicadores financeiros e econômicos que os Estados Unidos mantém uma dianteira relativamente grande em relação à China no que tange aos investimentos, à exportação de capital. Fato esse que faz com que a gente tenha que apontar, ou pelo menos pensar muito bem, esse mundo em transformação, né? Então, basicamente, quando a gente vai observar o sistema financeiro mundial, a gente observa uma liderança estadunidense, tanto em termos de variação anual, quanto em termos de estoque. Então, a gente está falando ali
de um estoque muito maior de investimento estrangeiro dos Estados Unidos do que da China. Isso tem muito reflexo para as economias latino-americanas em geral, mas também tem um reflexo muito potente, muito forte para a economia brasileira em particular. Então, além desses aspectos do comércio, do investimento, eu também aponto no meu trabalho, eu faço uma discussão que eu acho que é extremamente relevante, que é sobre o papel do dólar e o papel do renminbi enquanto moedas, né, na hierarquia de moedas mundiais, porque a dominância do dólar no sistema monetário internacional, ela é uma dominância que impõe sérios desafios à China. Então, por exemplo, e também, além dos desafios que ela impõe à China para esse crescimento, para essa inserção internacional chinesa, ela também determina muitas relações que a gente vai observar em termos de economia nacionais. Por exemplo, o dólar na economia brasileira é muito mais influente, muito mais potente e determinante para a economia brasileira do que o RMB, apesar do crescimento que a gente vai observar, especialmente a partir da pandemia no Brasil, né? Então, feita essa comparação entre a inserção internacional da China e as transformações causadas no sistema internacional, meu trabalho vai tentar analisar mais fisicamente as relações econômicas, comerciais e financeiras que a gente tem entre os Estados Unidos e o Brasil, e depois entre a China e o Brasil. Né? No que tange aos Estados Unidos, mesmo com o mundo em transformação, a gente observa uma dominância, ou pelo menos uma manutenção da importância dos Estados Unidos enquanto parceiro comercial, investidor, e também uma dominância dos Estados Unidos no que tange ao sistema financeiro e monetário na economia brasileira. Aqui, então, é a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos. A gente observa que há um crescimento quase contínuo, mesmo após a crise de 2008, no que tange exportações e importações, mas a partir da crise financeira de 2008, na economia brasileira, a gente tem uma tendência a um déficit para o Brasil na relação comercial com os Estados Unidos. E esse déficit ele vai ser um elemento que diferencia as duas relações, visto que o Brasil tem superávitos com a China. Bom, também é importante notar que durante todo o século XXI, os Estados Unidos perdem espaço no comércio, no comércio exterior brasileiro, tanto no que tange exportações quanto no que tange importações. Só que o principal aqui nesse momento é interessante notar que os Estados Unidos, enquanto mercado consumidor de produtos brasileiros, ele deixa de ter mais participação do que nas importações. Então, a importância dos Estados Unidos enquanto mercado consumidor dos brasileiros cai muito rapidamente durante todo o século XXI. Então, além desse volume comercial, das relações comerciais, eu acho que é importante a gente também observar as características do comércio existente entre os Estados Unidos e o Brasil. Essa imagem que vocês estão vendo, são os produtos exportados pelo Brasil para o mercado estadunidense. A gente tem uma variedade muito grande de produtos que são exportados, então uma pauta, né, isso aqui é uma imagem feita durante todo o século XXI, então levando em consideração vários anos, mas então os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos são muito variados. A gente tem produtos industriais, produtos manufaturados, de todos os níveis de tecnologia e valor agregado. A gente tem uma pauta ali exportadora que inclui claramente commodities, né? Então matérias-primas, insumos energéticos, mas é muito variado. E essa variedade é importante se notar porque ele tem uma diferenciação muito grande em relação à balança comercial brasileira com a China. Aqui, basicamente, os produtos que os Estados Unidos exportam para o Brasil, ou que o Brasil, ou de outra forma, que o Brasil importa aos Estados Unidos. É importante notar que a gente tem uma variedade também muito grande desses produtos, mas a maioria deles são produtos industriais, manufaturados, em geral de alto valor agregado, mas também a gente está falando ali de dinâmicas que envolvem a exportação de matérias-primas trabalhadas ou processadas, que em última instância existe uma dinâmica que o Brasil importa matérias-primas sem trabalho, sem processamento, e importa matérias-primas processadas dos Estados Unidos, principalmente insumos energéticos para as indústrias brasileiras. Fato que demonstra, em certo sentido, uma fragilidade da economia brasileira em relação aos Estados Unidos. Então, a gente pode observar, como eu disse, então, um crescimento das relações comerciais com os Estados Unidos ao longo do século XXI, uma tendência superávit, né, na balança comercial e uma balança, um comércio com características muito diversificadas. Além disso, então, é importante notar, que eu vou agora indo para os investimentos,
que os Estados Unidos eles mantêm uma certa dominância na economia brasileira no que tange exportação de ED. Então, a gente está falando aqui, né, tanto de um observante gráfico, tanto de uma tendência ao aumento do investimento estrangeiro norte-americano, especialmente após a crise de 2008, o que, em certo sentido, não era esperado. Mas, então, a gente está falando de uma crescente inserção dos Estados Unidos ao longo do século XXI, e o fato esse que não é afetado pela crise de 2008. Isso também, isso faz com que a gente tenha, em última instância, uma dominância ou uma dominância dos Estados Unidos no que tange a participação desse país no total de investimento recebido pelo investimento estrangeiro recebido ou absorvido pela economia brasileira. Então, quando considerado individualmente, Estados Unidos é o maior investidor estrangeiro do Brasil, da economia brasileira, e quando considerado com a União Europeia, ele é o segundo maior. A União Europeia é o maior investidor na economia brasileira. Então, feito esse apanhado, eu acho que é interessante a gente notar também, como eu disse, o papel do dólar. O Brasil, além de ter mais de 80% das suas reservas comerciais, das suas reservas internacionais em dólar, ele tem outras dinâmicas envolvendo essa moeda. Por exemplo, os títulos da dívida brasileira, tanto pública quanto privadas, são em geral denominados em dólar. Fato esse que impõe uma séria fragilidade monetária em relação aos Estados Unidos. E isso é um elemento que difere muito as relações brasileiras com os Estados Unidos das relações brasileiras com a China, né? Então, agora indo para o comércio com a China, é importante notar o seguinte: a China, ao longo do século XXI, ela expande suas relações comerciais com o Brasil de maneira extraordinariamente rápida. É um comércio que expande intensamente, fato esse que pode ser observado nesse gráfico. Então, tanto em termos de exportação do Brasil para a China, quanto em termos de importação, a gente tem uma entrada muito forte da China no comércio brasileiro. Fato que também é importante notar que há uma crescente tendência ao superávit com a China, mesmo período considerados aqui no Brasil de afastamento do Brasil da China, como é o caso da pandemia. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, aqui no Brasil, a gente teve um aprofundamento muito grande dos superávites comerciais entre Brasil e China. Então, há uma tendência a uma crescente integração ou aproximação dessas duas economias. Três Então, aqui, minutos. tá. Então, aqui, basicamente, a gente pode observar um crescimento exponencial da participação da China enquanto parceiro comercial do Brasil. A gente vê, por exemplo, em 1999, a China representava cerca de menos de 2% das exportações e importações no comércio brasileiro. E em 2022, é quase 25% em ambos os indicadores. É claro, para as exportações mais, mas também para as importações é importante. Não vou lembrar exatamente a cifra. Mas no que tange as características do comércio, ela difere enormemente das características de comércio do Brasil com os Estados Unidos. O comércio brasileiro com a China é muito pouco diversificado. Na verdade, é muito concentrado, né? Então, enquanto o Brasil exporta, basicamente, todo o comércio do Brasil com a China é centrado em três produtos, então, minério de ferro, petróleo e soja, né, e também outros bens alimentícios e outros insumos industriais energéticos. Então, basicamente, a pauta exportadora do Brasil para a China é simplesmente baseada em commodities, diferente do que acontece com os Estados Unidos, que a gente tem produtos industriais manufaturados. Os produtos importados pelo Brasil da China são, tal como com os Estados Unidos, muito diversificados. Então, a China, ela importa muitos produtos industriais, basicamente, só importa produtos industriais, manufaturados, e também tem a mesma dinâmica de reimportação que a gente vê. Então, o Brasil exporta produtos sem serem trabalhados, matérias-primas não processadas, e importa grande parte dessas matérias-primas processadas. A imagem ficou horrível, eu não tinha visto, mas é isso. Basicamente, esse marrom são as matérias-primas processadas exportadas da China para o Brasil. Então, além disso, então, a China ela se expande muito do comércio brasileiro, mas ao contrário do que acontece no comércio, a inserção da China via investimentos estrangeiros ocorre de maneira muito lenta. A China, apesar de expandir muito seus investimentos na economia brasileira,
Então, a gente observa ali uma expansão, principalmente no ano de 2014, mas também que se mantém ali até o ano de 2018. Eu não consegui encontrar nos recentes, porque no Banco Central brasileiro só tem esses dados de 2001 a 2018, e eu peguei esses dados de lá. A gente percebe uma inversão muito grande, principalmente quando comparado à primeira década do século XXI. Mas quando a gente vai comparar a participação total da China nos investimentos realizados na economia brasileira, é uma participação muito pequena. Então, a China representa ali menos de 1,5%, 1,6% no melhor ano, 2014, é, do total de investimento recebido pela economia brasileira. Então, a inserção chinesa na economia brasileira via investimento, ela é muito precária, mesmo que a gente tenha uma tendência à expansão da inserção. Então, essa é uma das diferenças que também deve ser ressaltada quando a gente compara as relações entre o Brasil e os dois países, né, as duas principais potências do mundo. E, além disso, eu faço uma discussão ali centrada na questão do renminbi. O Brasil, ele tenta expandir as relações comerciais, as relações monetárias com a China. Então, o renminbi, em 2021, se tornou a segunda principal moeda de reserva internacional do Brasil. O Brasil também fez um acordo com a China para realizar o comércio a partir do renminbi. Então, é importante falar que isso vai, provavelmente, irá aumentar o número de reservas cambiais que o Brasil tem na sua reserva em renminbi, mas ao contrário do que acontece com o dólar, a maioria das obrigações, a maioria das reservas estão colocadas em dólar, então os títulos também são aplicados, o Tesouro Americano, e a China não tem o mesmo poder financeiro que os Estados Unidos, fato que dificulta um aprofundamento das relações brasileiras com a China, mesmo que isso mesmo que a gente tenha uma expansão muito gigante, muito grande no que tange ao comércio. Então, só para demonstrar, eu já vou acabar, eu acho que eu sei que eu passei do tempo, mas basicamente, essa aqui é uma diferença entre a participação dos Estados Unidos e da China nas importações total do Brasil. Então, a gente ali observa uma expansão gigantesca da China no comércio. Isso daqui, nas exportações, aquilo na importação, desculpa, gente, aquilo na importação do Brasil, esse aqui nas exportações. Então, a gente observa a China como o principal mercado consumidor de produtos brasileiros. Aqui a gente tem uma participação da China no total de investimentos, então a gente observa uma discrepância muito grande no que tange à inserção financeira chinesa, uma distância muito grande em relação aos Estados Unidos, que se mantém enquanto principal investidor na economia brasileira e também é um principal elo de ligação da economia brasileira com os Estados Unidos, se mantém o elo financeiro. Eu acho que era isso que eu queria falar com o meu trabalho. Obrigado. Espero que tenha dado para entender meu português. Então, é isso. Vou parar de compartilhar. Obrigado. Obrigado, Danilo. Muchísimas gracias por tu presentación y bueno, esta comparativa y sobre todo esta radiografía de cómo están constituidas estas balanzas comerciales, las importaciones, las características con estas dos potencias globales, que bueno, ya tienen ahí alguna serie de preguntas que más adelante vamos a rescatar. Pues bueno, vamos a ir hacia nuestro último ponente, quien es Norbert Molina Medina, de quien igual voy a rescatar su síntesis curricular. Norbert Molina Medina es doctor en estudios políticos, magíster en historia de Venezuela, licenciado en historia, profesor asociado a dedicación exclusiva y jefe del área afroasiática, adscrita al Departamento de Historia Universal de la Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, director del Centro de Estudios África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, doctor José Manuel Briceño Moncillo, de la CEA, es secretario general de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, la ABECH, editor de Cuadernos de China, Cuadernos de Cultura China y Biblioteca ABECH. Editor asociado de Humania del Sur, revista de estudios latinoamericanos, africanos y asiáticos, adscrita al CEA. Coordinador de la sección Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, la LADA, y autor de varios estudios relacionados con la historia de Asia contemporánea y de las relaciones internacionales de Venezuela con los países de Asia y África. En esta tarde nos presenta el siguiente tópico, que son los 50 años de normalización de las relaciones Venezuela-China de 1974 al 2024, ruptura o continuidad. Bienvenido, Norbert. Buenas tardes para todos, ¿me escuchan?
Perfecto, y Sí. estamos viendo tu Oh, presentación. ok, muy amable. Gracias por la oportunidad, Raquel, y todos los organizadores de esta extraordinaria actividad. Pues bien, hoy vengo a hablarles a propósito de los 50 años de la normalización de las relaciones. Vengo a compartirle un poco algunas ideas de lo que ha sido mi investigación en este tema en los últimos años. En primera instancia, bueno, mostrarles un poco de lo que han sido las etapas de las relaciones Venezuela-China. Luego de mi tesis doctoral llegué a una sistematización de al menos 3 etapas, los orígenes que van de 1943 a 1974, los senderos de la normalización que van de 1974 hasta 1999 con el ascenso del presidente Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, y la última etapa que he denominado relanzamiento y auge, con una interrogante allí de enfriamiento de los últimos años hasta el año pasado, cuando el presidente Maduro viajó a China y se retomó de alguna manera la relación, ¿no? Entonces vamos a hablar de las dos etapas que van de 1974 al 2024, con la idea de buscar los vasos comunicantes que, a mi modo de ver, plantean una idea de continuidad. En el marco de lo que es la segunda etapa de los senderos de la normalización, 74-99, tenemos que, bueno, China, una vez que ingresa a las Naciones Unidas y normaliza sus relaciones, o comienza el proceso de acercamiento y luego de normalización con los Estados Unidos, Venezuela también participó en ese proceso, como muchos de los países latinoamericanos, y en el caso nuestro ocurrió el 28 de junio de 1974. A partir de allí, un proceso de acercamiento y de diálogo político fue creciendo, que hizo que en 1981 un primer jefe de Estado venezolano visitara al país asiático, del cual se desprende al menos la suscripción de 2 importantes acuerdos que son las bases en esas áreas que soportan la actual cooperación científico-técnica y cultural, ambos suscritos el 1 de noviembre de 1981. También se dio en esa oportunidad una inédita alianza internacional en función de lo que estaba ocurriendo con el conflicto centroamericano, que llevó a muchos medios, no solamente venezolanos, sino de la región, a plantear la existencia de un eje Pekín-Washington-Caracas o Washington-Pekín-Caracas, en contra de la influencia de la URSS y de Cuba en el conflicto centroamericano. También 2 importantes visitas de alto nivel que se dieron en Venezuela en 1985 y 1996, que son las de los primeros ministros Zhao Ziyang del 9 al 12 de noviembre de 1985 y de Li Peng del 12 al 14 de noviembre de 1996, que son claves no solamente para entender la dinámica que estaba tomando el diálogo político entre ambos países, sino la importancia que va a tener el tema energético minero en función de lo que va a ser el proceso de reforma y aperturas de China, y pues, por el lado nuestro, la importancia de Venezuela como un proveedor de energía para un país como China. De tal manera que los antecedentes de la cooperación energética datan de por lo menos 1985, cuando se suscribe el primer acuerdo de cooperación en materia de exploración y explotación petrolera, que dio origen luego a otros más relacionados con la compra de urimulsión y de comercio petrolero, así como de la participación de China en la ronda de negocios de la apertura petrolera, el último gobierno del periodo democrático, que culmina en 1999 durante el presidente Rafael Caldera, que se conoció como la apertura petrolera. China, a través de China National Petroleum Corporation, participa en lo que se consideró el proyecto energético más ambicioso para el momento en América Latina. De ese diálogo político que va de 1974 a 1999 se desprenden al menos 3 mecanismos muy importantes de cooperación, que son las 3 primeras reuniones de la Comisión Mixta Comercial, luego del acuerdo comercial suscrito en 1985 a propósito de la visita de Zhao Ziyang, que se celebraron en julio de 1987, en julio de 1992 y en mayo de 1998. La primera y segunda reunión del mecanismo de consulta política entre ambos ministerios de Relaciones Exteriores, de marzo de 1994 y febrero de 1997, que dio origen, por cierto, a la primera reunión del mecanismo de consulta política Venezuela-República Popular China de mayo de 1998. Ellos permitió
la suscripción de no menos de 21 acuerdos, que son los que hemos sistematizado durante el periodo, al menos desde 1981 hasta 1999, en las áreas política, energética minera, económica comercial, agrícola, ganadera, pesquera, científico-técnica, cultural, consular, deportiva y militar. Esto nos permite a nosotros considerar como las bases que soportan la actual cooperación en las áreas mencionadas. Luego, a partir de 1999, que es la tercera etapa que nosotros planteamos de las relaciones Venezuela-China, y que hemos denominado relanzamiento y auge, y con una etapa de enfriamiento, unos pequeños años de enfriamiento, tendrán como actores fundamentales del lado venezolano las presidencias de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y del otro lado, o del lado chino, las presidencias de Jiang Zemin, Hu Jintao y del actual presidente Xi Jinping. eh, que comienza con la gira presidencial de Chávez por Asia en octubre de 1999, en el marco de lo que fue un conjunto de cambios en la organización del Estado que intentó dinamizar la política exterior de Venezuela para con los países asiáticos. Digo que política exterior nueva e interrogante porque hay un diálogo digamos, bastante similar a los objetivos que Venezuela se venía planteando desde los años 90 con con estos países asiáticos y en China en particular. Ello llevó a la visita del presidente Xi Jinping a Venezuela en el año 2001, en el momento en el cual se conforma la Asociación Estratégica, que luego va a ser elevada en el año 2014 con la visita del presidente Xi Jinping a Venezuela, la Asociación Estratégica Integral, y el año pasado elevada a Asociación Estratégica a toda prueba y todo tiempo el 13 de septiembre de 2023, lo cual da cuenta de alguna manera de la importancia que tiene el vínculo político entre ambos países, pese a los cuestionamientos de sectores políticos y académicos de distinta índole ideológica. Con la visita del presidente Jiang Zemin también se suscribe el estatuto que da origen a la Comisión Mixta de Alto Nivel, que es el mecanismo o el órgano rector y coordinador supervisor de los acuerdos de cooperación, que a nuestro juicio no representa nada inédito porque los tres mecanismos de los que hablé en la lámina anterior son antecedentes perfectamente digamos, identificables de lo que era la cooperación en esos años, e incluso en el Estatuto de la Comisión Mixta de Alto Nivel del año 2001 se reconoce que los mecanismos de cooperación ya existentes entrarían y formarían parte dentro de esta comisión mixta por medio de las subcomisiones establecidas para ello. Y bueno, a partir de allí se da una dinamización muy importante de las relaciones Venezuela-China, por lo menos durante la época del gobierno del presidente Chávez, quien estuvo en el país asiático en 6 visitas oficiales, a partir de octubre de 1999, en mayo del 2001, diciembre del 2004, agosto del 2006, septiembre del 2008 y abril del 2009. Un dato interesante que tiene que ver con esa misma dinámica, tiene que ver con la suspensión de las visas a la representación comercial de Taiwán en Caracas en el año 2007. Repetimos, el periodo que va de 1999 a 2013 va a ser un periodo bastante dinámico de las relaciones, que entrará luego en una suerte de enfriamiento a partir del 2014 como resultado de varios factores: el desplome de los precios petroleros, el incremento de la crisis política en Venezuela, las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos, entre otros factores, que nos permiten a nosotros observar un decaimiento del dinamismo que tenían las relaciones, por lo menos hasta el año pasado, por supuesto, con consecuencias por la misma COVID-19, y que nos permite a nosotros detectar que no va a ser sino hasta el año pasado, cuando el presidente Maduro viaje de nuevo a China, que las relaciones comienzan a tener un nuevo, digamos, un nuevo dinamismo con la celebración de la 17ª Comisión Mixta de Alto Nivel. El presidente Maduro hasta el año pasado ha realizado 4 viajes a China en el 2013, 2015, 2018 y 2023. De esta etapa, de 1999 hasta el 2018, se han celebrado 17 ediciones de la Comisión Mixta de Alto Nivel desde el 2001 hasta el 2003. Se estima una firma más o menos de 503 instrumentos de cooperación entre 1999 y 2003, de los cuales unos 302 acuerdos forman parte
del trabajo de la Comisión Mixta en áreas como energía y petróleo, agricultura, telecomunicaciones, financiera, infraestructura, científico-tecnológica, minera, empresas mixtas, económico-comercial, industrial, eléctrica, educativa y cultural, salud, transporte terrestre, defensa, entre otros. Organismos oficiales o voceros oficiales del gobierno venezolano hasta el 2018 hablaban de al menos 790 proyectos ejecutados sobre los que no hay mayor información oficial. Un dato interesante es el ingreso de Venezuela o la suscripción del memorándum de entendimiento que permite el ingreso de Venezuela a la iniciativa de la Franja y la Ruta a propósito de la 16ª Comisión Mixta de Alto Nivel de septiembre del 2018. Y en cuanto al tema de la disputa reciente entre China y los Estados Unidos, varios autores plantean que si bien Venezuela no es la causa de ese conflicto, sí es uno de los puntos más álgidos del conflicto en América Latina. 3 minutos, Norbert. Ya estoy aquí, ya estoy muy cerca. Tenemos entonces una tabla acá que da cuenta de las 17 comisiones mixtas de alto nivel y los acuerdos que se han suscrito. Les planteaba segundos atrás de unos 302 acuerdos que representan el 60% de los 503 acuerdos suscritos en estos 25 años. Bien, para concluir, planteamos que el diálogo político al más alto nivel durante los 80 y 90 del pasado siglo XX permitió la concreción de inéditas alianzas y puesta en funcionamiento de importantes áreas de la cooperación binacional. Consideramos que los acuerdos suscritos durante esta segunda etapa constituyen las bases que soportan la cooperación binacional del siglo XXI. Tanto los mecanismos de consulta política de ambas cancillerías, como las 3 reuniones de la Comisión Mixta Comercial y la primera reunión del mecanismo de consulta política, plantean una línea de continuidad en los objetivos de la Cancillería del país asiático hacia Venezuela. Por tanto, lo que habría de ocurrir a partir de 1999 con la Asociación Estratégica y su Comisión Mixta no es otra cosa que parte del mismo proceso que vendría a fortalecerse con la reemergencia de China y su presencia en América Latina en estas 2 primeras décadas y media del nuevo milenio. La dinamización de las relaciones contó con la voluntad política de los gobiernos de Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping y de Chávez y Maduro del lado venezolano. Dicha etapa creció de manera acelerada básicamente hasta el 2013-2014. Desde entonces un paulatino proceso de enfriamiento le empezó a caracterizar, volviéndose a retomar con la última visita de Maduro a China en septiembre del 2023. Los reveses de la presencia china en Venezuela han afectado la imagen del país asiático en América Latina, lo que seguramente ha hecho reflexionar a Pekín sobre su actual vínculo con la nación sudamericana. Ello sugiere entonces un redimensionamiento de las relaciones de cara a obtener mejores resultados. Si bien Venezuela no es la causa de la disputa sino-estadounidense, podría decirse que es el punto más delicado de esa controversia en la región, y Venezuela pasó de sustituir la otrora dependencia de los Estados Unidos por la nueva dependencia de China. Finalmente, hay acá unos 14, 15 trabajos, tanto libros como capítulos de libros y artículos, en los que he tratado de dar seguimiento y sistematicidad a este tema de las relaciones Venezuela-China desde sus orígenes hasta la contemporaneidad. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Norbert, igual por esta importante presentación y que de alguna forma da fe de esta documentación continua que le has dado a esta relación bilateral. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas, en la cual, pues bueno, ya tenemos algunas de ellas para y los ponentes, en los cuales, pues bueno, en este caso me voy a permitir leer la primera de ella, que es dirigida hacia Priscila por parte de Salvador Beltrán, quien menciona lo siguiente. Dice, Estados Unidos, igual que la Unión Europea, está en proceso lento pero imparable de desconexión y menor dependencia de China como fábrica del mundo. Dice, México no se dibuja en el horizonte inmediato como alternativa para Estados Unidos sustituyendo a China. Esa es la pregunta, si México es o no una opción para esta desconexión de Estados Unidos hacia China. Y la segunda dice, las inversiones y establecimiento de grandes empresas que se alejan de China van orientándose hacia parte de México, o sea que si estamos recibiendo algún tipo de manufactura respecto a ello. Te lo dejo, Priscila, y yo creo que la otra mesa vamos a profundizar también en ello, ¿vale?
Excelente. Bueno, creo que importante para responder esta pregunta es la cuestión del nearshoring. Entre estas eventos que les planteaba en mi presentación, manejaba este preciso evento en 2023, ¿no? Y el punto es que no es que, desde mi punto de vista, no es que México vaya a suplantar a China. Si nosotros consideramos en un análisis macro todas las tendencias de transformación de el comercio y la economía global y su interacción debido a el tránsito hacia una industria 4.0 en Asia Pacífico, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, pero no tanto en México. Yo no me atrevería a decir que México vaya a suplir a China en la industria manufacturera. Por el contrario, yo me atrevería a decir que México va a seguir captando más inversión extranjera directa, pero hasta cierto punto. Es decir, formaría parte de esta tendencia de complementariedad, no de suplantación. Y si vemos nosotros algunos datos, por ejemplo, Shein llega a México en 2022 con la intención de que México sea este centro de manufactura y distribución para América Latina. Pero no es que, digamos, se suplan a unas empresas con otras, sino es una tendencia macro en este proceso de nearshoring, globalización e industria 4.0. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Y bueno, tenemos otra pregunta por parte de Ernest Che hacia Danilo, bueno, le voy a pedir de favor a Danilo que si gusta también ir al área de chat porque está en portugués la pregunta. Voy a tratar de traducirla con mi rudimentario portugués al español. Pido una disculpa por ello. Dice, existen países de América Latina que se destacan actualmente en el comercio y en las relaciones con China. Entre ellos están Brasil, Perú y Chile, y también Argentina, Venezuela y México. Esto no significa que el comercio entre otros países de la región con China no estén también creciendo. Los países latinoamericanos ven a China como una fuente de esperanza y realidad práctica en el comercio, pues se benefician de la tecnología y de los productos chinos que generan mutuas ventajas en los países en subdesarrollo. Creo que voy bien, ¿verdad? En la traducción dice, al mismo tiempo, a China se beneficia la región latinoamericana debido a que sus recursos naturales y que procuran de los que sirven para los mercados chinos. Esto puede ser visto como una gran oportunidad para China. Danilo, te dejamos el micrófono. Eu acho que isso era mais um comentário, né, Raquel? Mas eu concordo com o comentário, eu acredito que seja isso mesmo. Eu acho que a China ela vem se inserindo muito ativamente nos economias latino-americanos, né? Então, em geral, a China é o principal parceiro comercial, o segundo principal parceiro comercial de todos os países latino-americanos. E, no caso da minha pesquisa em relação ao Brasil, eu acredito que ela seja um reflexo da inserção da China no continente latino-americano, tanto na América do Sul quanto na América Central, né? Então, né, acredito que o comentário do... Quem que foi? Foi o Kirchner Muchísimas, Sí. sí, claro. Muchísimas gracias, Danilo. Bueno, ahora voy con una pregunta hacia Fernando Reyes Mata por parte de Esteban Pool, quien dice lo siguiente: se percibe una creciente promoción de una agenda cultural neotradicionalista por parte del gobierno chino, centrada en la reivindicación de valores confucianos. ¿Qué tensiones percibe entre esta agenda y las siguientes otras dimensiones de la política de Estado de China? Menciona algunas de ellas: concreción de la modernización del país, la reafirmación del marxismo, ideario de origen occidental, y en muchos aspectos en las antípodas del confucianismo como ideología de Estado, y el afán de promover proyección internacional de China y mantener relaciones fluidas con los países occidentales. Dejo el micrófono, Fernando. Bueno, gracias. Es una pregunta bastante amplia. Yo diría que, a mi juicio, lo que a mí más me llama la atención
junto con lo que señalé previamente, es que la identificación que está teniendo China para su proceso de inserción global pasa por una cuestión que estaba muy nítida cuando se inauguró el Centro Mundial de Sinología, abierto en julio pasado en el puerto de Qingdao. Ahí está. Cuando se hizo la inauguración había un gran cuadro, cuando digo gran, era como de 4 por 5 metros, y estaba en la imagen pintada bajo un árbol dialogando Sócrates y Confucio. Naturalmente uno tenía que decir qué es lo que nos quieren decir cuando en la inauguración de un centro dedicado a la sinología está planteado el tema de un diálogo Sócrates-Confucio. La lectura que yo hago es que lo que ocurre en China actualmente es que la percepción es: tenemos que entender el pensamiento, las fuentes básicas del mundo occidental para trabajar con ellos, pero al mismo tiempo queremos que se entiendan las bases filosóficas fundamentales del ser y hacer de China hacia el siglo XXI y el futuro. Digo esto como marco de referencia para saber que la lectura particular que se está haciendo de marxismo es una reformulación que tendrá que ver con nuevas leyes al interior del análisis teórico-político de marxismo que China pretende hacer. Yo creo que ahí está la clave del trabajo que se está formulando cuando reiteran una y otra vez la idea de lo que en consecuencia llaman, ¿no es cierto?, una modernización donde ser rico material y espiritualmente es el objetivo fundamental. Les leo esta cita: la pobreza material no es socialismo, como tampoco lo es la pobreza espiritual. Y aquí está la clave de un planteamiento desde el cual se están construyendo estos conceptos políticos. Espero haber dado un contexto, tal vez no una respuesta directa, pero creo que el contexto hoy día pasa a ser más importante que la identificación de un hecho específico concreto. Oye, y me tengo que disculpar Sí. porque yo estoy en París en este momento, venía desde Chile, eh, paré aquí para poder estar con ustedes, pero ahora me tengo que ir al aeropuerto porque voy a Hong Kong en un rato más. Así que muchas gracias y perdonen que me tenga que retirar. Excelente viaje, Fernando, y come dim sum por los que estamos de este lado del mundo. Que estés muy bien. Muchas Muchísimas gracias. Y gracias bueno, a ustedes. Gracias. eh, para ir cerrando la mesa, rescatando un tanto las preguntas que vienen a continuación, me gustaría concretarlo en una sola pregunta para Norbert, para Danilo y para Priscila. Ahí le voy a pedir a Daniel si me ayuda un poco con la traducción al portugués. Eh, ¿Cómo identifican ustedes el posible cambio en las elecciones de Estados Unidos, la posible llegada de Donald Trump? ¿Cómo esto puede generar un cambio en la vinculación con China, en los países que se expusieron y obviamente con la región de América Latina? Les pediría que fuera un comentario breve, ya que estamos un poco sobre tiempo, hacia la siguiente mesa. Daniel, no sé si me puedas apoyar para Danilo, por favor. Eu entendi, Raquel, tranquilo. Perfecto. Muchísimas gracias, Danilo. Le doy la palabra a Norbert y después. Ok, gracias Raquel. Bueno, en un hipotético caso de que ganara las elecciones Donald Trump, pues es previsible para el lado venezolano de que la situación pudiera complicarse en función de que con el presidente Biden ha habido una suerte de relajación de las sanciones internacionales que ha permitido al actual gobierno venezolano cierto margen de acción en el plano de actividades económicas, de retomar la industria petrolera, etcétera. En un hipotético caso de que el presidente Trump volviera a la presidencia y se reactivaran las sanciones internacionales, ello podría sin duda complicar un poco la situación, no solamente para el país, sino incluso para la dinámica de las relaciones con China, toda vez que empresas chinas que estaban en Venezuela haciendo actividad económica con las sanciones internacionales debieron suspenderlas en su debido momento. Entonces, digamos que no soy pitonizo, pero ojalá que esa no sea la realidad en el caso venezolano, que ya es bastante compleja. Gracias.
Mm. No sé si de inmediato o siguen mis compañeros a la misma interrogante. ¿Seguimos? Hum, Danilo. tá. Eu Danilo, sí, queria, ten a palabra. certo, né? Eu acredito que as tensões, caso Donald Trump seja eleito, o Brasil esteja numa posição meio complicada. Por que eu digo isso? Porque no caso brasileiro, aqui o governo Lula, o terceiro governo Lula, ele é relativamente um governo frágil no ambiente doméstico. Então, a defesa das instituições, principalmente a defesa da democracia, ela em certa medida está dependendo muito da relação Brasil-Estados Unidos no que tange por exemplo, o apoio do Joe Biden à democracia brasileira em última instância. Isso, como eu esqueci quem fez a pergunta, mas é um dos elementos que explica, por exemplo, a menor atividade e proatividade do governo Lula 3 em relação à China do que quando a gente compara nos dois governos anteriores. Então, o Brasil, se o Donald Trump for eleito, ele vai estar numa posição muito complicada, tanto no que tange a defesa das instituições, então, o nível doméstico, quanto também no que tange a política externa, porque eu não sei como vai se processar essa dinâmica. Mas acredito que a gente vai ter grandes dificuldades, tanto em fazer uma política de aproximação com a China, quanto também vai ter dificuldades em relação ao ambiente doméstico, visto a defesa da democracia e também os extremismo que a gente tem aqui na nossa economia, nosso ambiente doméstico, né? Então, por exemplo, caso o Donald Trump seja reeleito, a atividade da extrema-direita no Brasil tende a se elevar em grande medida, porque aqui o bolsonarismo tem reflexo muito grande da imagem do Donald Trump. Então, acredito que vai ser muito complicado e muito difícil, por exemplo, as relações Brasil e China se desenvolver caso o Donald Trump seja eleito. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, mas são muitas dificuldades. É. Sí, sí, respondeu, acho, perfectamente. Vai mudar moito tudo de gañar o Trump outra vez. Priscila, Muchas gracias. Bueno, creo que esta pregunta está relacionada con lo que planteaba en mi hipótesis y considerando que en el hipotético caso de que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos, veríamos la maximización de las tendencias que ya han ocurrido. En México, las tendencias apuntan a que en las próximas elecciones ganará la candidata de Morena. Entonces tendríamos un país con un gobierno en México con una alta legitimación que facilitaría tomar decisiones en materia de política exterior que incluso pudiesen contravenir el patrón de conducta que México ha tenido con Estados Unidos, que es la de una alineación, sobre todo en temas económicos y comerciales. Luego, entonces, si consideramos esta cuestión como una variable más a la experiencia histórica de país colonizado, que el discurso antimexicano de Donald Trump exacerba, además, la tradición principista de la política exterior mexicana y la tendencia positiva de las percepciones y la imagen de China en México, estas 4 variables incidirían en que pues consideráramos que la relación entre México y China se consolidaría aún más en una tendencia positiva, puesto que sirve para diversificar la política exterior del gobierno mexicano. Entonces, aquí es como los dichos populares dicen, el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Entonces, esta es una cuestión sumamente importante y si nosotros consideramos cómo se percibió en China la irrupción al Capitolio durante la administración de Donald Trump, eso era implotar desde el centro. Entonces, yo creo que como lo dijo Javier Solana hace poco en una entrevista, que ganara Donald Trump se tendría efectos negativos para todos en el sistema de alianzas de Estados Unidos y también pues para los socios más cercanos de la potencia estadounidense. Gracias. bueno, muchas gracias Priscila, Norbert, Danilo.
Raquel ha tenido un problema con internet, así que no se puede despedir, pero le mando su agradecimiento por sus intervenciones. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima sesión, que en 5 minutos comienza. Chao, chao. Gracias, hasta pronto.